Mírenlo, acá discreto lo voy a intentar. Miren, ahí va. ¡Ey! ¿Qué? ¿De dónde son? Vengan acá. Ahí se está llevando a otros. Lo ven, lo ven, lo ven. Hijo de su madre. Vivillo, mi carnal, Vivillo. Hoy veremos algunas de las estafas más comunes y truquitos que uno debe tener presente para cuidar su dinero en Estambul, Turquía. Porque sí, esta es una ciudad sumamente hermosa, receptiva, turística, pero también es un lugar en el cual a muchos comerciantes locales les gusta aprovecharse de los turistas. Me ando el de atrás, güey. Ah, ¿neta? No he dejado de grabar. Hay un güey orinando atrás de mí. Recórtalo. Pues miren, uno hace lo que debe, ¿no? Las necesidades del humano. Así que acompáñenme a ver si logramos capturar unos buenos ejemplos. ¡Vamos a darle! Una cosa con la que uno como turista tiene que ser muy cuidadoso en esta ciudad es con algo que yo llamaría la falsa calidez. No es realmente una estafa, es más bien un engaño, es una mentirilla para venderte cosas, es disfrazar sus palabras. Y es que es muy común que en sitios turísticos como mezquitas, puertos, sitios de interés, llega alguien a ofrecerte un tour gratis. Entonces llega, hey my friend, I give you free tour, come, te doy un tour gratis, te paseo. Y te empieza a decir, mira, aquí nació el sultán, acá está la tumba. Ah, por cierto, aquí mi familia a la vuelta tiene una tienda de souvenirs, si quieres vamos. Cuando menos te lo esperas, ya te guió hasta la tienda de su familia, ya te ofrecieron un tecito, ya te sentaron, ya te están ofreciendo todas las artesanías y estás ensartado. Justo ahorita nos pasó una que logré grabar, que estábamos nosotros tomando fotos, llegó el brother, oigan, vengan, yo les doy el tour gratis. Lo seguimos y chequen cómo logré grabar que él nos dice, this is free, no money. I show you my point. This is free. Don't worry. Buy or not. Ok. Y luego de la nada se saca la poderosa. Oh, por cierto, yo con mi familia tenemos una tienda acá. This here we have a family shop. Oh, very cool. Ya estábamos adentro viendo dulces, perfumes, artesanías. Ah, y cuando te sacan la taza de té, esa técnica es infalible. Ampliamente practicada, sobre todo en los países islámicos. Te sientan que te pongas cómodo, tómate un tecito, relájate. Y en ese punto a muchos turistas les cuesta mucho trabajo decir que no. Pero es lo que es. La verdad, no se sientan mal. Ustedes digan que no, tengan valor. Es su trabajo, lo hacen todo el día. Y vean cómo dividen el equipo, que el hombre que te atrae hasta la tienda regresa a traer a otros turistas. Chéquenlo aquí, convenciendo a una chica. Aquí sí logró llevarse a una pareja a comprar. Ahí se está llevando a otros, el cabrón. Lo ven, lo ven, lo ven. Hijo de su madre. Vivillo, mi carnal, Vivillo. Y sí, no, a ver, no es una estafa. Solamente es un engañito, así como de ven. Y cuando menos te lo esperas, boom, ya tienes un vaso de té en la mano, ya te están dando muestras gratis. Y a muchos ahí ya les cuesta trabajo decir que no. Y pues ya, terminas comprando. Luego aquí estaba convenciendo a otra familia. Y esto en un lapso de 10 minutos que me quedé ahí paradito. Sí, son tremendillos, son vivos, entonces hay que estar con mucho cuidado y sin miedo, sin pena, saber decir que no. Una estafa de la que hay que cuidarse muchísimo, pero la verdad es bastante inevitable, es la de los cajeros automáticos. Cuando tienes que sacar dinero de tu cuenta de banco, es muy normal en todas partes del mundo que las máquinas te cobren una comisión. Pero aquí en Turquía es muy raro que te cobren comisión fija. Casi siempre los cajeros te van a cobrar porcentaje, cosa que a mí se me hace una exageración. Los porcentajes que te cobran en la mayoría de los casos van del 6 al 10%. Es decir que si vas a sacar, digamos, $300, te podría estar cobrando hasta $30 de comisión solamente por el favor de aceptar tu tarjeta extranjera y darte dinero a cambio. Es ridículo y lo peor es que no hay nadie a quien regatearle. Es un robot, es literalmente una máquina. Vean, acá encontré un cajero, por ejemplo. Es un cajero cualquiera de la calle, ¿ok? Entonces vamos a ver. Metemos mi tarjeta. Entonces, le pones que quieres dinero, ¿no? Quiero cash, pues para mis gastos de turista, mis 2,000 liras, que son algo así como $100. Y vean esto, en letras chiquititas, ¿ok? Bastante engañosas. Una comisión del 7.5% será cobrada. Memen, por mi retiro de $100 me van a cobrar $7.50. Memen, vean este otro. Dice, te podemos cobrar 210 liras en adición a cualquier otra comisión que ya se te va a cobrar. Esto es un
un chingo, es un chingo. No, necesito, ¿sabes qué? Cancelar. Y a ese le había puesto retirar 2,000 liras. Es decir, que me están cobrando más del 10% de comisión. No, qué tremendos perros. Ahora, no significa que todos los cajeros en Turquía sean así, pero sí los que son diseñados para turistas. Fíjense cómo el truco de este cajero automático es, de hecho, que esté en inglés, ¿no? Cash withdrawal in 12 languages, ¿no? En 12 idiomas. Esto de una atrae a todos los turistas. ¿Por qué? Porque ellos saben que Estambul es una ciudad tan turística que los visitantes necesitan sacar dinero y se van a refugiar, obviamente, en un idioma que conocen. La solución y mi consejo para que no los estén estafando los cajeros como turistas es que entren a aquellos que no tengan letreros en inglés. Por ejemplo, chequen este, Ziraat Bankasi. Acá todo esto está en turco, en ninguna parte está en inglés. No obstante, casi siempre el cajero sí trae la opción de inglés, nada más le picas. Si no, usas tu traductor de Google con el teléfono y listo. Y sí, te cobran comisiones muy justas. De este ahorita saqué 2,000 liras, 100 dólares, me cobraron 30 liras de comisión, $50, lo que debe ser lo justo. Sí, no a los porcentajes, sí a las comisiones fijas y comisiones justas de 1, 2, 3 hasta 4 dólares, pero que no te quieran estar cobrando tus 15, 20, 25 dólares solo porque es el porcentaje. Las tiendas de imitaciones es algo con lo que uno tiene que andar con cuidadillo. Aquí en Turquía es muy, pero muy común ver tiendas que están bien establecidas, se ven bonitas, tienen buena exhibición, buena presentación, pero realmente están vendiendo imitaciones. A ver, la mayoría de los vendedores van a ser muy honestos y te lo van a decir como tal. Te van a decir, no, esto es hecho aquí en Turquía o hecho en China, es imitación. Pero muchos vendedores te van a decir, no, esto es real, esto es original. Por ejemplo, esta tienda de acá, vean que si Balenciaga, Kenzo, acá las playeras de fútbol. Y muchos vendedores de verdad te van a decir, no, my friend, original. Maybe Dolce Gabbana? No. It's to Balenciaga. Y con esto van a intentar inflarte los precios. Por supuesto, mucho más bajo a lo que es lo original, pero cuando les digas, ¿y por qué tan barato? Te van a decir, no, es que es de segunda mano, o es lo que quedó en la fábrica, o es como de outlet. Pero no nos engañemos, el 99% de estas tiendas va a vender mercancía de imitación. Así que cuando consideres tu precio y tu regateo, porque sí o sí tienes que regatear, que no te dé pena, considera siempre que lo que vas a pagar es una imitación. Por muy bien que esté hecha, es lo que es. Que no te lo quieran vender como original, que no te den el famoso gato por liebre. Siguiente cosa que tenemos que tener muy presente en Estambul, el tema de los taxis. Como en muchísimas partes del mundo, aquí los taxistas, las cosas como son, se pasan el taxímetro por donde les quepa. Porque sí, legalmente, en teoría, todos los taxis tienen un sistema de taxímetro, que mientras vas recorriendo va avanzando el contador, relación distancia-tiempo, y te cobran justamente. Pero aquí no lo prenden, se les olvidó, se hacen pero bien guajes. Entonces siempre tienes que preguntar antes de subirte al vehículo cuánto me vas a cobrar hasta tal lugar. Y es bien normal que si no preguntas te van a agarrar pero como quieran. Va a empezar el regateo, cantidades exorbitantes. Vamos a preguntar a una distancia no tan larga, no sé, un destino que sea unos 10-15 minutos. A ver cuánto nos quieren cobrar. Hello friend, you are free? Yes. Okay, Grand Bazaar, how much? 400 lira. Ajá. 400, 200? $300 lira. 250, no? No, 300. Ok, it's okay. Thank you, brother. Thank you. No sé si se alcanzó a escuchar con mi micrófono, pero así es la interacción siempre, ¿ok? Te van a decir una cantidad exorbitante. Entonces de ahí tú tienes que bajarte a la mitad o menos. Yo la verdad me pude haber bajado a 100, pero yo lo que le dije fue 200 y ya de ahí él me dijo 300. De ahí yo le dije 250, él me dijo 275 y yo creo que si le seguía bajando sí me bajaba a unos 220. Entonces sí, así es la interacción. Es un constante regateo por todos lados. Cuando eres turista suele ser un poquito cansado. Una estafita que tenemos que tener en mente, la del helado turco. Yo creo que muchos saben lo que es el helado turco, ¿no? Este jueguito que te hacen, ¿no? Que agarras el helado, que juegan contigo, ajá. Está muy gracioso, la verdad es un gran show y requiere de un talento para hacerlo posible. Los heladeros tienen una gran habilidad. Todo bien ahí, donde llega la estafa es a la hora del cobro en muchos puestos, que te ponen el precio del helado, 100, y luego te ponen hasta abajo Ice Cream Show, otro 100. Entonces cuando llega la hora del cobro,
bro, te quieren cobrar 100 más 100, 200 en total. No. Es una estafita. Aquí mi carnal que me lo hizo, él me la quería aplicar y me dijo, son 100, pero 100 del Ice Cream Show, ahí dice. Y es así como de, no, ahí dice que Ice Cream Show full. El Ice Cream Show incluye el helado. Y el que cuesta 100 de arriba, en teoría, sería un helado más grande que este. Entonces simplemente me puse muy insistente, le dije, no. Le di 100 y listo. Pero sí hay que estar a las vivas de que no les cobren el helado y aparte el show del helado. El show del helado ya incluye el conito con la mantequita encima. Muy rico, por cierto. Oigan, y a ver, también quiero mencionar que a pesar de que este video se trata de las estafillas y truquitos, en Turquía es muy común encontrarte con gente bien cálida, que no te cobra, que te regala cosas, de verdad, sumamente receptiva. Por ponerles unos cuantos ejemplos, el otro día fuimos a comer a un lugar, un consumo chiquito, tal vez de unos $15. Al final nuestra tarjeta de banco no pasaba, no teníamos efectivo y el del restaurante de plano nos dijo, carnal, váyanse, suerte, disfruten su viaje y luego me lo pagan. Otro ejemplo, el otro día queríamos subirnos a un camión de la calle, a un autobús, no teníamos la tarjeta, entonces nosotros acá como turistas, sí, es que no tengo la tarjeta para pagar no sé qué. Llegó alguien de una, no se preocupen, yo les invito su pasaje, órale. Ahorita que estábamos grabando en una tienda de dulces me pasó que, oye, quiero unos dulces y vamos a comprar poquitos. It's a gift from me. ¿A gift? No, come on, yes. It's a gift, yeah. Y nos regaló los dulces, mi carnal. Entonces sí, no quiero que lo tomen como que todo Turquía es estafas y aumentar ese estigma, para nada. Acá hay gente bien receptiva. Solamente en este video queremos mencionar y resaltar estos truquillos de los que uno se tiene que cuidar. Pues ahí lo tienen, algunos truquitos y estafitas que pueden evitar cuando vengan por Estambul, una ciudad bellísima, hermosísima que recomiendo 100% visitar, pero que como en todas partes del mundo tiene sus pequeños truquitos para tomarle su dinero a los turistas. ¿Qué les han parecido? ¿Les gustaría añadir alguna diferente? Los leo acá abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.